¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Hoy vamos a resolver la máquina Found the Hack the Box. En esta máquina nos vamos a aprovechar de una vulnerabilidad súper sencilla de FTP. Así que, sin nada más que agregar, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar. Primero voy a darle clic aquí a Spawn Machine para crear la máquina que vamos a atacar. Y pues mientras se genera o se crea, mencionar que si tú quieres utilizar Hack the Box para resolver máquinas, tienes dos maneras de hacerlo. La primera es esta que vemos aquí, que es utilizando la Poundbox. La Poundbox es una máquina virtual que se va a ejecutar en tu mismo navegador y ya tiene herramientas preinstaladas. La limitante es que si no tenemos una suscripción a Hack the Box, únicamente vamos a tener 2 horas para usar la Poundbox de manera gratuita. O si no, también podemos utilizar una conexión con OpenVPN, que para hacer esto simplemente accedemos aquí, descargamos el archivo, aquí donde dice Download VPN, descargamos el archivo y lo ejecutamos con la herramienta OpenVPN. En este caso es la opción que yo estoy utilizando. Como vemos aquí, yo utilicé el comando sudo openvpn y el archivo que descargué desde aquí, desde Hack the Box, para poderme conectar a la red de Hack the Box y comenzar a crear máquinas y comenzarlas a atacar. Bueno, pues esas son las dos opciones. A veces, si se queda mucho tiempo cargando la máquina que estás creando, lo que puedes hacer es recargar la página, porque a veces se queda como si se estuviera todavía creando la máquina, pero ya está creada y solamente hace falta recargar la página. Pues bueno, voy a esperar a que se acabe de generar. Bueno, ya se creó la máquina que vamos a atacar. En este caso tiene esta dirección. Yo le voy a dar clic aquí para copiarla y voy a abrir una notita en donde la voy a pegar ahí para tenerla en caso de que la necesitemos. Y bueno, vamos a comenzar con las preguntas y a medida que vamos respondiendo las preguntas vamos a ir resolviendo la máquina. La primera pregunta dice: ¿qué significa el acrónimo de 3 letras FTP? Bueno, esto significa File Transfer Protocol, que es protocolo de transferencia de archivos. Okay, eso está pues bastante fácil. Ahorita vamos a indagar un poco más en cuál es la función de este protocolo. Después dice, pregunta 2, ¿cuál es el puerto en donde el servicio FTP usualmente está escuchando? Bueno, pues este es el puerto 21, ¿okay? Esto es lo que usualmente, en donde usualmente se encuentra el servicio FTP. La siguiente pregunta dice: FTP envía data, eh, aquí dice clear, o sea, envía datos limpios, por así decirlo, que no es igual la traducción en español, pero pues aquí sí, esto significa que FTP manda archivos sin ningún tipo de encriptación, ¿okay? Bueno, no solo archivos, sino los datos, ¿okay? Los datos que pasen por el protocolo FTP no tienen ningún tipo de encriptación, así que cualquier persona que los intercepte puede ver, puede acceder a esa información sensible. Y dice aquí cuál es el acrónimo utilizado para un protocolo diseñado para proveer una funcionalidad similar a FTP, pero de manera segura, como una extensión del protocolo SSH. Bueno, la respuesta para esto es SFTP. ¿Ok? Este protocolo SFTP pues es como FTP, pero encripta los datos, y eso lo hace pues obviamente más seguro, ya que pues cualquier persona que intercepte lo que sea que se esté haciendo con ese FTP, pues va a haber datos encriptados y no va a ver la información así como tal en texto plano, que es lo que hace FTP. Ahora, como vemos aquí, ese FTP es una extensión del protocolo SSH. ¿Ok? También hay otra versión segura de FTP, que es FTPS, que no es en este caso FTPS no es una extensión del protocolo SSH, sino que es FTP trabajando con certificados SSL, ¿ok? O TLS, ¿ok? Estas son las dos maneras en las que podemos utilizar FTP sin que la información esté en texto plano, sino encriptando la información. ¿Ok? Entonces sería, pues, en resumen, FTP es no seguro, pero SFTP o FTPS, pues son las dos maneras en que podemos utilizar FTP encriptando la información que pase a través de ese protocolo o que utilice ese protocolo. Así que, pues bueno, vamos con la siguiente pregunta, que es: ¿cuál es el comando que utilizamos para mandar un echo ICMP
una petición ICMP para probar nuestra conexión al objetivo. Bueno, pues eso es el comando ping, ya lo habíamos visto en la práctica anterior. Voy a hacer esto un poco más pequeño, voy a abrir la terminal y aquí voy a abrir una nueva pestaña, ¿ok? Porque aquí es donde tengo la conexión VPN. Voy a abrir una nueva pestaña, le voy a dar CD para volver al directorio home. Y pues bueno, ok, aquí vamos a hacer la prueba. Lo primero, obviamente, siempre, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a atacar una máquina, obviamente es ver si tenemos conexión. Entonces, para esto vamos a usar ping, ¿okay? Que es la respuesta que encontramos aquí en la pregunta 4. Entonces vamos a hacer ping y voy a pegar aquí la IP. Ahí se pegó así de una manera media rara. Ahí está, ping y la IP de nuestra máquina, que pues es la que podemos encontrar aquí. Ahora vamos a hacerle ping para ver si tenemos conexión hacia la máquina, primero que nada, antes de comenzarla a atacar. Y como vemos, los paquetes van y vuelven correctamente. Y los vamos a interrumpir con control C. Recordemos un dato curioso, ¿verdad? Que un TTL cercano a 64 normalmente indica sistemas operativos Linux. Y un TTL cercano a 128 normalmente indica sistemas operativos Windows. Aquí, como vemos, tenemos un TTL de 63. Entonces podríamos intuir que la máquina que estamos atacando es Linux. Y Hack the Box aquí mismo nos lo confirma. Como vemos aquí, este es un sistema Linux. Así que, pues bueno, ahorita vamos a comprobarlo de más maneras que no sean con el ping. Pero es lo que vamos a ver en los siguientes pasos. Después dice aquí, de nuestros escaneos, ¿cuál es la versión FTP? ¿Cuál es la versión FTP que está corriendo el objetivo? Bueno, para esto necesitamos hacer un escaneo de puertos. La herramienta, ya sabemos, como vimos en la práctica anterior, la herramienta más común para hacer escaneos de puertos es Nmap, así que vamos a utilizar Nmap. Recordemos, normalmente ya viene instalada en Kali Linux. Nada más recordar que si tú no la tienes, puedes instalarla con el comando sudo apt install nmap, ok. Pero en este caso, pues ya viene instalada. Vamos a poner nmap y aquí vamos a poner -s minúscula, v mayúscula y la IP que nosotros del objetivo. Pues ahí la voy a copiar. Y ahora voy a darle enter y voy a explicar qué es lo que está haciendo este comando. En la máquina anterior, nosotros el escaneo con nmap lo hicimos sin poner esto de -sv, ok. Cuando nosotros, bueno, ahí ya se acaba de completar el escaneo, pero cuando nosotros no ponemos la opción -sv, lo que va a hacer Nmap es escanear los 1000 puertos más comunes y va a verificar o reportar el puerto, el estado y el servicio, ¿ok? Ahora, gracias a esta opción -sv, también nos va a reportar la versión del servicio corriendo en cada puerto. ¿Okay? Esta parte que vemos aquí de versión es lo que hizo -sv. Si no se hubiera puesto -sv, únicamente se mostraría todo lo mismo, pero no se mostraría la versión. Y como vemos aquí podemos confirmar lo que mencioné de que escaneó los 1000 puertos más comunes. Por eso aquí reporta que 999 están closed, o sea cerrados. Y encontró que el puerto 21, que ya recordamos que pues, es normalmente donde se encuentra FTP, está en un estado abierto, está corriendo el servicio FTP y está corriendo esta versión de FTP, que es la respuesta de la pregunta 5. ¿Ok? Aquí también nos muestra información acerca del sistema operativo. Vemos que es un sistema operativo Unix y a veces -sv también nos va a mostrar, como en este caso, información del sistema operativo, pero en caso de que -sv no nos muestre información del sistema y queramos ver si tenemos otra manera de obtener información, podemos utilizar la opción -o mayúscula, -o mayúscula, pero en este caso no lo utilizamos, ¿verdad? Ni siquiera fue necesario porque aquí ya nos da información. Ahora, bueno, ya respondimos la pregunta 5, vamos con la pregunta 6 que dice, de nuestros escaneos, ¿qué tipo de sistema operativo está corriendo el objetivo? Bueno, como vemos aquí es un sistema operativo Unix, ¿okay? Esta es la respuesta. Ahora lo siguiente dice es, ¿cuál es el comando que necesitamos ejecutar para mostrar la ayuda del cliente FTP? Ahora, antes de hecho en esta práctica que yo la había resuelto hace mucho tiempo,
si poníamos ftp-h, también nos muestra información y antes esta era la respuesta. Por ahora, como vemos, ya cambió porque pues tal vez sí era un poco un errorcillo ahí de la práctica, porque ftp menos signo de interrogación, ¿okay?, que es la respuesta, nos da todavía más información. Si nosotros en lugar de poner ftp menos h, ponemos ftp menos signo de interrogación, nos muestra más información y acerca de lo que podemos hacer con este cliente de FTP. Ahora, ahí voy a bajar un poco, ahí está. Ahora, recordemos que el servicio FTP tiene una arquitectura, por así decirlo, cliente-servidor. O sea, siempre en FTP va a haber un servidor en donde se suba o se descargue información a ese servidor, y nosotros, por ejemplo, en este caso, los clientes FTP son los que se van a conectar al servidor. ¿Okay? Para esto, por eso es que dice aquí de que la ayuda del cliente, ¿okay? Porque lo que estamos viendo aquí es toda la ayuda de únicamente el cliente, que es lo que nos va a hacer conectarnos al servidor. ¿Ok? Ahora, después dice, ¿cuál es el usuario que se usa en FTP cuando quieres iniciar sesión sin la necesidad de tener una cuenta? Pues resulta que es Anonymous. Resulta que FTP, dependiendo, obviamente, a veces sí, a veces no, pero FTP suele venir configurado con un usuario que puede acceder, ¿ok?, sin la necesidad de una contraseña. Y en este caso, y normalmente el usuario se llama Anonymous. Entonces, usualmente esta configuración viene por defecto y nosotros podemos aprovecharnos de eso, ¿no? Porque si las personas, porque ya vimos que la máquina que nosotros estamos atacando parece ser que tiene un servidor FTP por esto que estamos viendo aquí. Ahora, ese servidor FTP tal vez tenga una mala configuración. Tal vez las personas que levantaron el servidor FTP pues no tenían muy en cuenta eso, ¿no? De que a veces puede estar habilitado por defecto el usuario Anonymous y lo tienes que desactivar o modificarle los permisos manualmente. Entonces, ahí ya más o menos estamos viendo por dónde va la vulnerabilidad de esta máquina. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la respuesta, el código de respuesta que manda FTP cuando has iniciado sesión correctamente? Ahora, pues para obtener este código primero tenemos que iniciar sesión correctamente. Entonces, pues como atacantes vamos a pensar, bueno, vamos a ver si estas personas que levantaron este servidor, vamos a ver si dejaron el usuario Anonymous o si sí lo quitaron o si le quitaron privilegios. Entonces vamos a hacer esto mismo. Para esto únicamente vamos a poner FTP y vamos a poner la dirección a la cual nos queremos conectar. En este caso, pues aquí ya la tengo copiada. Ahí está, ahí la voy a... Ahí se copió otra vez, medio raro porque le piqué otra cosa. Ok. Y damos Enter y nos pide un nombre. Aquí es donde nosotros pues vamos a ver si Anonymous entra. Anonymous. Ahí no lo escribí bien, Anonymous. Y la contraseña, pues podríamos probar a ver si sin contraseña, o si no podríamos, como en la práctica anterior, probar contraseñas por defecto que suelen estar. Por ejemplo, tal vez podríamos probar aquí Anonymous y contraseña también Anonymous, ¿no? A ver si cuela. Pero bueno, vamos a poner aquí Enter sin contraseña y como vemos, no deshabilitaron el usuario Anonymous, que es la vulnerabilidad que estamos viendo en esta máquina. Como vimos hace un momento, mencionamos que FTP tiene la vulnerabilidad de que manda toda la información en texto plano, no, la información no está encriptada, pero esa no es la vulnerabilidad que tiene esta máquina como tal, sino que es esto que no desactivaron el usuario Anonymous. Entonces, el código de respuesta que obtuvimos cuando iniciamos sesiones 230, como vemos aquí, esa es la respuesta. Ahora dice, hay un par de comandos que podemos utilizar para listar los archivos y los directorios disponibles en un servidor FTP. Uno es dir. ¿Cuál es el otro comando que podemos utilizar para ver todos los archivos o listar los archivos en un sistema Linux? Bueno, pues el otro es ls, ¿ok? Entonces, si nosotros ponemos aquí dir, ¿ok? Vemos aquí que hay un archivo, ¿ok? Aquí lo vemos, que es
se llama flag.txt, o también podemos poner ls, ¿verdad? Y hace exactamente lo mismo. Y ahora dice aquí, ¿cuál es el comando que utilizamos para descargar el archivo que encontramos en el servidor FTP? Como vemos, este servidor FTP únicamente tiene aquí ya la bandera que nosotros necesitamos. Y tal vez tú podrías pensar, bueno, pues como en la máquina anterior, ¿no? Le ponemos cat y le ponemos el nombre del archivo, flag.txt, para ver el contenido de la bandera. Pero pues esto no funciona así. ¿Por qué? Porque recordemos que en la máquina anterior, en la máquina Miau, estábamos utilizando el protocolo Telnet. Y Telnet lo que hace es una comunicación remota. ¿Okay? Pero FTP es, como dice el nombre, es un protocolo de transferencia de archivos. No sirve para comunicarnos remotamente a otra máquina y administrarla, sino simplemente sirve para transferir archivos. ¿Ok? Ya sea de que subamos al servidor archivos, descarguemos archivos desde el servidor. Entonces, pues no tiene sentido que nosotros pongamos cat, ¿verdad? Porque pues, para esto no sirve FTP. Entonces, pues subir archivos pues, no nos sirve en este caso, pero podemos descargar archivos, que en este caso sería lo que tenemos que hacer con esta flag. Entonces vamos a poner get flag.txt y de esta manera vamos a descargar el archivo de flag. Y pues, ¿cuál es el comando que utilizamos para descargar archivos? Pues el comando get. Ahora aquí ya nada más nos pide que pongamos la bandera, así que vamos a dar aquí exit. Y este archivo que descargamos, ¿en dónde se descargó? Se va a descargar en el directorio en el que estábamos antes de realizar la conexión FTP. Entonces, si nosotros ponemos aquí ls, vemos que aquí se me descargó el archivo flag.txt. Y ahora sí, dentro de nuestro sistema, ahora sí podemos poner cat flag.txt. Y como vemos aquí, ya encontramos la flag, ¿verdad? Bueno, pues esto sería todo por esta máquina. Si tienes alguna cosa que si notaste alguna cosa en la que me haya equivocado, que quieras agregar, cualquier comentario es bienvenido aquí en la caja de comentarios. Y pues bueno, si te gusta este tipo de contenido, puedes dejar tu like, suscribirte y nos vemos hasta la próxima.